Hola chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días, señor. Hola, hola. Buenos días. Hola, buen día, señor. Hola, señor. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, bien. Frío. Con Hola, frío. señor, buenos días. Hola. Sí, señor, ¿Con frío? ¿Con qué? sueño, señor. Que oigan a Huasta. Cabal, miren, ya yo cargo en la playera. No he comprado la original porque estoy esperando para el tercer sol de una vez. Broma. Eso estamos esperando todos. ¿Y a qué horas Cabal. terminan clase hoy? ¿Y ustedes a qué horas terminan clase? A la Ya, 1 salimos, señor. por el frío no me he quitado ya me voy a quitar el suéter, ya, a ver, pero en eso se llegan las 11, en lo que me pasa el frío. A la 1 terminan hoy, Sí, o sea que no van a poder ver el partido. hay 2 libres en eso, se miran. Me lo imaginé. Usted. Ajá, son tremendos, son tremendos. Bueno, ok, en medio de tanta alegría, porque todo el mundo estamos así como emocionados, yo estoy aquí en el colegio y ya escuché la primera bomba, entonces estoy a pasitos, pero tengo que trabajar también, ¿verdad? Entonces toca aguantarse las ganas de ver el partido. Pero en medio de tanta emoción de esa final, que es el fútbol, ¿verdad? Que a muchos de los jóvenes les apasiona bastante, especialmente a algunas señoritas también, ¿verdad? Nos gusta mucho el deporte, entonces ahí estamos muy emocionados, perdón. Sin embargo, como en el curso es apto para poderlo platicar, también quiero comentarles, yo sé que ustedes ya han escuchado, tal vez no vivieron esta parte, pero sí la han escuchado con sus abuelos, con sus papás o la gente ya bastante mayor, ¿verdad? Que en una fecha como hoy, si no estoy mal, se cumplen 45 años del terremoto en Guatemala, un 4 de febrero de 1976. Entonces, para el país también fue un hecho bastante insólito, ¿verdad? Donde mucha gente también perdió la vida, donde justamente a las 3 de la mañana con 1 minuto, si no estoy mal, hace 45 años, pues esa devastadora situación llegó al país y muchas personas perdieron la vida, muchas personas perdieron sus viviendas. Entonces yo descargué un video que se los voy a presentar, con eso quiero iniciar la clase, para que veamos un poquito de eso, ¿verdad? Y después ya platicamos de la clase en su generalidad y de algunas dudas que tienen por ahí con la tarea de mañana, ¿verdad? Bueno. Entonces, primero vamos a ver esto y después ya entramos a la Señor, clase. Ajá, una pregunta. No dígame. sé si puede ser como incómodo para la persona que está aquí, pero ¿quién es Astrid Carolina, pues? O Astrid, no sé qué dice. Vamos a ver. No sé si es nueva compañera. Astrid, hola Astrid. O está equivocada de... Señor, Ajá. puede que esté equivocado porque cuarto secretariado, dice. Hola, señor. Hola Astrid. Miss, buenos Ajá. días. Buenos días. Mi hermana se le olvidó cerrar sesión con mi cuenta. Ah, ok. ¿Quién Ajá. es su hermana? Es Ceci Sí, Amarilis. ok. Es Ajá. que Ceci, con razón Ceci no está Ajá, conectada. se le Ah, olvidó ok. cerrar sesión, disculpe. Mucho gusto de verla, mi señor. Gracias igualmente, no tenga pena. Gracias por la observación. Ah, ya estamos claros. Bueno, entonces vamos a compartir el video. Ustedes me cuentan. ¿Logran ver mi pantalla? Se mira negro, señor, pero sí. Ajá, solo voy a confirmar. Lo voy a dar a reproducir. Me cuentan si se escucha.
Sí, señor, sí se Sí, ve señor. y se escucha. Ok, apago mi señor. cámara entonces, les dejo el video. Perdón, eran las 3:03. Miren, no con 1 minuto. Entonces, préstenle bastante atención y luego platicamos de eso. ...4 de febrero de 1976... ...23.000 muertos... ...76.000 heridos... ...3.750.000 damnificados... ...más de 1 millón de viviendas, puentes, carreteras y edificios dañados... En la madrugada del 4 de febrero de 1976, a las 3 horas con 3 minutos y 33 segundos, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. La intensidad fue de 7.5 grados en escala de Richter, la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos. Posteriormente se dio una serie de réplicas con 8 sismos de magnitudes entre 4 y 5.7 grados. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Hualán, Zacapa, y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. Fue originado por una fractura cortante, horizontal y lateral izquierda a lo largo de la falla tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la placa continental de Norteamérica de la placa del Caribe. La longitud de la fractura, visible en la superficie terrestre, era entre los 150 y 200 kilómetros. La zona afectada se extendió sobre una longitud de unos 30 kilómetros y con una anchura de 70 kilómetros, lo que corresponde a un área de 21.000 kilómetros cuadrados. El terremoto tuvo impactos en 17 departamentos de los 22 del país. El mayor impacto lo causó en las zonas rurales del altiplano central y al oriente de la capital. Pueblos enteros, con humildes casas de adobe y techo de teja, se derrumbaron. Se trataba ante todo de zonas con agricultura de subsistencia o para el mercado local. El 66% de los daños correspondió al sector vivienda. Se contabilizaron alrededor de 60.000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala, 12.000 en las cabeceras departamentales, 40.000 en las cabeceras municipales y cerca de 121.000 en las aldeas y caseríos rurales. La comunicación con las áreas damnificadas se dificultó por la interrupción de las principales vías de acceso debido a la destrucción de puentes y a los aproximadamente 10.000 derrumbamientos ocurridos como efecto secundario de los sismos. También la atención de los heridos se vio fuertemente limitada, pues el sector de salud fue dañado en un 80%. En resumen, este evento provocó la mayor devastación en la historia del país, no por su magnitud, sino debido a la migración masiva hacia el área metropolitana desde la década de 1950, y también la alta densidad de población en las áreas rurales afectadas, así como por el tipo de vivienda predominante. El trabajo de rescate fue arduo. Las ambulancias no daban abasto y los hospitales habían rebasado su capacidad. Civiles, bomberos y miembros del ejército se organizaron en brigadas de rescate y con palas, piochas y azadones se dedicaron a quitar escombros y buscar sobrevivientes entre las ruinas, piedras y adobe que habían quedado sobre las calles. En memoria de las víctimas.
Muy bien, los escucho. ¿Qué les pareció el video? Ustedes ya, me imagino, ¿verdad? Que ustedes han escuchado en su Sí, casa cómo fue, cómo pasó esta tragedia. De hecho, algunos pues no, obviamente pues no tuvimos, ustedes en específico, igual yo me uno porque no soy tan grande, pues no tuve, o sea, no estuve en esa tragedia, ¿verdad? Y qué bueno, porque a mí hasta se me eriza la piel solo de ver los videos, de ver los documentales. Lo que sí es que sí perdimos, bueno, en mi caso yo perdí a familia en ese terremoto, entonces creo que quedó una huella bien inigualable. Pero quisiera escuchar 2 comentarios de ustedes. No sé quién quiere participar así rápidamente. Sí, Nicole. el video me pareció interesante y a la vez triste, porque mi abuelo me ha contado de que algo muy curioso de que dice de que aproximadamente como a las 3 de la tarde un día antes, los chuchos empezaron a aullar y a ladrar bastante y dice que de ahí pasó el terremoto y me cuenta de que hicieron una gran pero grandísima zanja donde pusieron a todos los muertos y creo que los quemaron, creo que así me cuenta y dice de que se escuchaba ahí por el cementerio una banda que le tocaba a los muertos y que sí dice que o sea, esa banda había muerto en el terremoto y se escuchaba cómo tocaba. Y así dice que también había un niño que llegó a ver en la zanja y dice que se puso a llorar y luego cayó y que sí que dice que estaba todo reventado por dentro, dice. Así me cuenta él. Cosas bien curiosas, pero triste a la vez. Porque yo creo que toda Guatemala en esta fecha está de luto por lo que pasó hace años, que por más que pasen los años, eso siempre será recordado. Así es. Gracias, Nicole. Eileen, Yamilet. A mí me pareció muy triste el video y mi mamá me cuenta que ella tenía como 5 o 4 años, creo que cuando pasó eso, y mis abuelos de la carrera de sacar a todos sus hijos, a ella la habían olvidado adentro. Y una mi tía la fue a sacar y solo por eso sobrevivió, si no, hubiera quedado ella también. Exacto. Y como esa historia que nos comenta Eileen, hay muchas historias, ¿verdad? De muchas familias que obviamente, seamos honestos, ¿verdad, muchachos? Aunque nosotros nos orienten, nos den capacitaciones, nos digan cómo tenemos que actuar, hagamos un simulacro de un terremoto, nunca el ser humano vamos a estar preparados para una situación de esta índole. Y mucho menos el video, pues en ese entonces tenía 33, pero si ustedes le resta para este año son 45 años desde 1976, desde que esto pasó. Entonces, nunca la gente estuvo preparada para ese día, porque nunca vamos a estar preparados tampoco, ¿verdad? Entonces, creo yo que es cuestión de pedirle mucho a Dios, independientemente de la religión, que nos cuide, que nos bendiga de todas estas circunstancias naturales que suelen pasar, ¿verdad? Entonces, en un día como hoy, ya hace 45 años aproximadamente, volvemos a recordar, ¿verdad? Y ustedes si ven las noticias se van a dar cuenta que ahí van a estar ciertos documentales de este suceso en Guatemala. Bueno, cerramos con... Sí, Ceci. Hola, señor. Hola. Yo quería comentar que mi papá también me contaba que su abuela le contaba, porque él estaba pequeñito en ese tiempo, que su abuela vivió eso, pero ella no vivió solo uno, sino que vivió 2 terremotos, que no, aparte de eso, hubo otro antes todavía. Entonces él nos contaba que su abuela había vivido 2, que fue muy feo vivir eso porque veía cómo las personas fallecían, por esa situación. Gracias, sí, hay personas de la tercera edad muy adultas que han pasado por esto, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta las circunstancias, ¿verdad? Muchos de nosotros nunca vamos a estar preparados, les vuelvo a repetir, pero sí, en memoria de todas esas personas es bueno recordar estas pequeñas cosas importantes que pasan en nuestro país. En medio de tanta felicidad, pues coincide en un día como hoy, un día de tristeza y de luto para el país. Bueno, voy a cerrar entonces con el tema del terremoto y vamos a hablar ahora de la tarea de Textópolis.
Me preguntan, señor, fíjese que el viernes mañana nos toca y usted nos lo dejó, pero no sé si tenemos que subirla donde dice Textópolis o no hay asignación para subirla. Ok, yo les dije en clase, pero seguramente se les pasó, que no vamos a enviar la tarea. Usted hace la tarea de Textópolis ahí en Word y mañana en clase yo le voy a decir la dinámica, ya sea que le pida una fotografía o que no se la pida, porque nosotros vamos a seguir trabajando más páginas de Textópolis. Entonces, lo que yo sí necesito es que usted guarde su archivo de Word con la fecha, si quiere. Por ejemplo, esa tarea la puede colocar con la fecha del viernes pasado o con la fecha de mañana. Y la siguiente que hagamos en el mismo documento le coloca la fecha de la segunda tarea. Lo que sí necesito es que usted vaya etiquetando. Al final, en plataforma, usted va a encontrar una asignación. Entonces, yo le voy a decir hasta qué fecha usted va a subir todas las tareas que se hagan de Textópolis a plataforma. No sé si me doy a entender y si logro resolver la duda de quienes me estaban preguntando. Sí, Cristel. Señor, por ejemplo, La Llorona no es un mito, ¿verdad? Es una leyenda. Es una leyenda. Ah, ok. Así Y por es. ejemplo, ¿verdad? Aquí, ay, cómo me costó hallar eso, pero aquí en mi comunidad Ajá. había una vez una casa, ¿verdad? En donde era una cantina. Y Ujú. entonces ahí espantaban y a la gente no le gustaba ir porque como espantaban y ni siquiera pasaban por ahí, pero no sé si eso forma parte de un mito. Sí, habría que... ¿Usted tiene más antecedentes de eso? Sí. Ah, bueno, sí, pues lo puede colocar. Es que a veces Ah, se confunde la leyenda con el mito, por eso les pueden investigar. Si no es de su comunidad, puede ser del país, ¿verdad? Algún mito. A menos que, pero dudo mucho que en el internet le aparezca La Llorona como mito, porque es que es más una leyenda. ajá, sí. Ajá. Entonces sí queda claro, no tienen que subir la tarea, por lo menos para mañana no hay que subirla, solo la tienen que tener en Word y cuando yo le diga al final del bimestre, una semana antes, yo ya le voy a decir, mire, tienen que subir todos los ejercicios que hemos hecho, lo deben de subir a cierta asignación. ¿Sí, Nicole? Señor, no sé si esto cuente como mito, pero ahorita están sacando mucho así comentarios de una película que está en Netflix que se llama Eli o Eli, no sé cómo se pronuncia. La cosa es que se llama así y dicen que supuestamente si uno mira esa película uno queda maldito. Uno queda maldito. Y hay comentarios de personas que dicen que la vieron y que sí los comenzaron a espantar. Ay, pero yo no sé, por si acaso no la voy a ver. Vos mirala, hombre, mirala y nos contás. Yo también le iba a preguntar que qué había pasado y si le había visto, pero no Mira, son bromas. Mirala, Dominique, que nos contás. Después nos contás, Nicole, si te volvés así. No, arriesguense ustedes, yo quiero vivir todavía. Yo quiero Ahí vivir. está. Bien, ahí podría entrar, Nicole, solo que tenga mayor información, podría entrar. Entonces quedó claro porque sí me estaban preguntando algunos compañeros y dije que iba a explicar hoy general por si alguien también tenía la duda. Número 2, en plataforma, en Geducar ya tienen todas las asignaciones del cronograma. Ayer estuve trabajando en eso y gracias por la observación. No recuerdo en este momento el nombre, pero un compañero de ustedes me escribió y me dijo, señor, hoy venció una actividad porque un mal clic, ahí presioné 3 del 2 y era 3 del 3. Entonces aparecía que ustedes no habían entregado una tarea ayer. Entonces el compañero estaba muy pendiente de plataforma, me escribió, ya está corregido, entonces ya a ustedes les aparece el calendario de todas las tareas, ¿verdad? No se preocupe, cualquier duda yo la voy a ir recordando semana tras semana de la actividad que nos toque realizar. Siempre les hago un recordatorio. Si no me alcanza la clase, se los hago por el WhatsApp. Recuérdense, hoy hay una asignación de lo platicado en clase de tal actividad. Siempre a veces hago un recordatorio. Entonces, ustedes si revisan su plataforma de Geducar, ya tienen ustedes las asignaciones. ¿Alguna pregunta o vamos bien hasta el momento? Vamos bien, señor. Ok, entonces empiezo con la clase. Hoy vamos a ver un poquito la historia de la correspondencia.
Muchos años atrás o desde hace varios años, igual nuestros abuelitos, por eso son importantes porque ellos ya han vivido muchas experiencias y tienen mucha información y es un privilegio que nosotros podamos platicar con ellos. La correspondencia también ha tenido su historia. Fíjense que hace muchos años las personas se comunicaban a través de cartas, por eso es que a veces ustedes escuchan de amarte a la antigua, que las cartas ya no están muy de moda, porque antes las personas se comunicaban a través de una carta cuando ya existió el papel. Se comunicaban, perdón, a través de una carta y lo hacían por correo. Entonces, la carta usted la mandaba de un lugar a otro y llegaba en 2 semanas o hasta un mes. Se tardaba en llegar la comunicación. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo ha trascendido la correspondencia hasta nuestros días. Hoy, por ejemplo, hoy en día ha sido tanta la innovación tecnológica que yo puedo escribir un correo electrónico, yo puedo mandar un mensaje por o algún número de teléfono y me puedo comunicar a cierto lugar del mundo, en cualquier país, con cualquier persona, ¿verdad? Tenemos la facilidad. Pero antes, como no existía el papel, que nosotros hoy en día conocemos, también se utilizaban otras estrategias. Entonces, vamos a ver. Dice que la carta y la correspondencia definitivamente son medios de comunicación que ha utilizado el hombre por miles de años. Las formas primitivas implicaban la presencia física de ambas partes, tanto emisor como receptor. Sin embargo, con el invento de la escritura cambió radicalmente. Entonces se necesitó del transporte físico del mensaje, haciendo como primer concepto la correspondencia. Y fue en Egipto en donde se organizó un servicio de mensajeros muy bien organizado, dando órdenes en redacción de papiro para ser enviadas hasta el corazón de África. Recuerden, las órdenes eran redactadas en papiro porque todavía no existía algún papel como nosotros hoy en día tenemos para poder escribir. En China, por ejemplo, fue el país que más contribuyó al desarrollo del correo. Inventó el papel y organizó el primer servicio postal. Dice que constaba de 10,000 revelos de postas y unos 20,000 caballos. Con el paso del tiempo, el papel se impuso en todo el mundo conocido. Entonces, la correspondencia en las empresas se considera que es el alma del comercio y de la industria para entablar una conversación de negocio mediante un documento escrito que es la carta. Entonces, antiguamente y hace algunos años, la carta era el medio de comunicación. Primero era de forma verbal, ¿verdad? Porque el emisor y el receptor estaban en un mismo lugar. Después, conforme fue avanzando esta situación, pues ya llegó la mensajería. De hecho, el gobierno de Guatemala tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque a partir de ellos, en cierta fecha, se da a conocer el edificio del Servicio Postal de Guatemala. De hecho, fue durante el gobierno de Jorge Ubico en 1938 que se comenzó a construir el edificio del Servicio Postal en Guatemala. En 1945 fue inaugurado y nombrado como Dirección General de Correos y Telecomunicaciones en la Zona 1. Entonces, imagínense, estamos hablando de 1945, muchísimos años, ¿verdad? En Guatemala dice que la época colonial, la correspondencia venía vía marítima. Imagínense ustedes, venía vía marítima de España a Guatemala por Veracruz. Posteriormente comenzó a venir a Guatemala, quedándose en el puerto de Santo Tomás, de donde se trasladaba por el río Motagua, Agualán, y después vía terrestre Antigua Guatemala. Imagínense entonces cuánto tiempo duraba en llegar una carta a ciertos lugares. Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Después estableció correo en Quetzaltenango, Chiquimula, Verapaz, Sololá, etc. Al destruirse la ciudad colonial y asentarse la nueva capital en este valle, el correo se puso bajo el mando de don Miguel Ateaya, quien organizó la institución en 1797. Posteriormente llegó la independencia de España y para 1851 el correo cobró un giro con la celebración de contratos para el transporte de correspondencia vía marítima.
Y se dice que durante el gobierno de Vicente Serna se estableció el franqueo previo obligatorio y se mandó a imprimir los sellos en la Casa de la Moneda de París, los cuales circularon hasta en marzo de 1871. Y una representación de nuestro país, Guatemala, fue el señor Álvaro Arzú, que en 1997 concedió el Correo Nacional de la Empresa de Correos de Guatemala, con nombre comercial El Correo, quien operó durante 12 años. Entonces, para los que son de acá de Guastatoya, si se recuerdan, el correo estaba acá por el parque, ¿verdad? Casi enfrente de la MUNI, viniendo del parque hacia abajo, del lado derecho en la esquina, en donde nosotros podíamos recibir cartas, telegramas o enviar cierta información. De hecho, se pagaba, ¿verdad? Que en ese entonces un centavo era, una cantidad de dinero. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar algo de lo que estoy diciéndoles? ¿Ustedes me dicen? No, señor, no, señor. No, señor. Ok. Entonces, actualmente, después de toda esta historia que nosotros acabamos de ver, venimos a nuestra realidad. Hoy en día la tecnología ha avanzado, correos de hecho casi no tiene mayor trabajo. Todavía tengo entendido, bueno, habían cerrado acá en Guastatoya, tengo entendido que volvieron a abrir y no sé cómo lo están manejando ahora, ¿verdad? Pero ya no es tan usado el correo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la carta o herramientas tecnológicas, por ejemplo en Word, para poder redactarla y a través de un correo electrónico en minutos ya la tiene la persona. Entonces es uno de los cambios que se han venido dando. La correspondencia se divide en correspondencia comercial, correspondencia familiar y correspondencia oficial. Repito, la correspondencia se divide en tres: correspondencia comercial, correspondencia familiar y correspondencia oficial. Cuando hablamos de correspondencia comercial, dice que se refiere a industrias, banqueros, comerciantes. Su finalidad es promover y agilizar las diversas transacciones comerciales. Dentro de esa correspondencia comercial, ¿qué podemos encontrar? Cartas, memorándums, tarjetas postales, telegramas, radiogramas, etcétera. Cuando hablamos de correspondencia familiar y amistosa, pues obviamente hay un vínculo de más confianza, hay un vínculo de familia, entonces utilizamos las cartas, los post-it o en las redes sociales los emojis, es más en confianza, ¿verdad? La correspondencia comercial es más familiar y más amistosa por la misma confianza que surge dentro de la familia. La correspondencia oficial es diferente a la familiar y a la comercial, porque la correspondencia oficial dice que se da en los distintos organismos y oficinas de los gobiernos, tanto municipales, nacionales como estatales. Actualmente la correspondencia se apoya también con la tecnología, como el email, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, dentro de otras, ¿verdad? Entonces, la correspondencia oficial es específicamente aquella que se da en los ministerios, en las municipalidades, en los lugares estatales o en aquellos lugares en donde es muy importante estos documentos. ¿Qué tipo de documento pueden ser? Por ejemplo, los legales, ¿verdad? Un oficio podría ser, que se da mucho en los ministerios. Un dictamen, una resolución que tenga que mandar algún ministerio, también es correspondencia oficial. Entonces, repito, la correspondencia está dividida en tres: correspondencia comercial, correspondencia familiar o amistosa y la correspondencia oficial. La correspondencia comercial es aquella que se da en la industria, en el comercio, cartas, memorándums, etcétera. La correspondencia familiar o amistosa es aquella que nosotros llevamos con familia, amigos, conocidos, es más interactiva y con un vocabulario más en confianza. Y la correspondencia oficial es aquella que se da en los gobiernos, en las municipalidades, en oficinas estatales, por ejemplo,
donde nosotros podemos encontrar ese tipo de correspondencia. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, señor. Ok, por último, también hay una clasificación de la correspondencia. En la clasificación de la correspondencia nosotros vamos a encontrar que lo podemos identificar por su destino, por su contenido, por su trámite, su puntuación, su extensión, por su forma. Son muchas las características o los criterios que nosotros vamos a encontrar al momento de ver una clasificación. Sin embargo, va a depender la situación, va a depender del documento que nosotros tengamos a la vista para poder determinar en qué clasificación va a entrar cierto documento. Por ejemplo, su clasificación por destino dice que pueden ser públicas y privadas. Cuando hablamos de públicas, la correspondencia la podemos encontrar como en la prensa, en la radio, en la televisión o en carteles, de hecho hasta en pancartas. Cuando es privada, pues ya es de forma, como la palabra lo dice, privatoria o privada, ¿verdad? Únicamente se da dentro de ciertas personas, dentro de la empresa, dentro de la institución, no las publicamos a los medios sociales. Cuando es por su trámite, puede ser postal o telegráficas. Por ejemplo, por su trámite, si es postal, cuando se envían a través de servicios de correos. Ahora es telegráfica cuando se envía a través del servicio telegráfico. Sin embargo, hoy en día ya no es necesario porque nosotros lo hacemos a través de redes sociales o a través de otra tecnología. Más adelante también vamos a ver dentro de la clasificación de la correspondencia que hay cartas con puntuaciones. Está la puntuación abierta, cerrada, mixta o corriente, que lo único que cambia son los signos de puntuación, pero ya vamos a llegar a la parte donde nosotros vamos a ver las partes de la carta y es ahí donde voy a explicar específicamente la situación. Cuando son por su extensión, por ejemplo, hay cartas cortas, medianas y largas. Hay cartas muy cortas en las que yo redacto únicamente 1 o 2 párrafos. A eso le puedo llamar una carta corta. Una carta mediana ya puede ser de 3 párrafos en adelante y obviamente una carta larga pues ya tiene de 200 a 300 palabras la carta. Entonces es de 4 párrafos más o menos en los que yo puedo definir cómo es una carta corta, una carta mediana y una carta larga. Y por último dice que por su forma también se refiere a todas las correspondencias. La diferencia consiste en su redacción y presentación. Cartas, oficios, circulares, vales, tarjetas postales, esquelas, memorandos, planillas, telegramas, cablegramas, etcétera. Entonces, todo tipo de documento que nosotros veamos en la parte de la correspondencia comercial, ustedes también la van a ir viendo de repente en otras clases porque son documentos importantes que vamos a tener que conocer. En la redacción es importante que usted los conozca porque en algún momento como contadores ustedes van a tienen que aprender a llenar una factura, tienen que aprender a llenar otros documentos donde el área comercial se los está solicitando o pidiendo, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, nos quedamos ahí porque tengo otra clase ahorita a las 9:40. Entonces, ustedes me dirán si hay alguna duda. ¿Sí, Nadia? Señor, una pregunta, no han dicho de que cuándo van a entregar las contraseñas de los papás de Educar. No, fíjese, no nos han dicho. ¿Por qué no le consulta a su maestro guía? Porque regularmente nosotros, como tenemos grados guías, pero no nos han informado. ¿Por qué no le preguntan quién es su maestro guía? El profe Samuel. Sí, pregúntenle, consúltenle a él mejor, porque pueda que a él ya le hayan dicho. Está bien, gracias, señor. Ok. ¿Alguna duda, otra pregunta, no?